En 1877, mientras se hacían reparaciones en la Catedral de Santo Domingo, se encontró una caja de plomo con el nombre de Gran Almirante, con supuestas pruebas de que los restos que tenía pertenecían a Cristóbal Colón. Este hecho fue documentado en presencia de numerosas autoridades dominicanas y extranjeras y ha sido aceptado como auténtico por historiadores de todo el mundo. Pero los restos de Colón pertenecen al Estado Dominicano. Ellos siempre han tenido esa persecución a esos restos aquí. Yo te estoy hablando a ti que ellos estuvieron aquí como en el 2005, 2006 por ahí. Porque siempre han venido aquí a tratar de que le dejen analizar los restos de Colón. Si esta no es la primera vez que esa universidad hace esa publicación. Ellos son reincidentes en esto. A pesar de que muchos expertos en historia colonial tienen la certeza de que los restos que están en el faro a Colón pertenecen al navegante, exhortan someter los huesos que están en España y en el país a un estudio. Hay quienes han planteado también que los restos pudieron haberlos dividido y en ese caso pudiera ser que una parte estuviera en España y otros pudieran estar aquí. Aunque no se descarta que los restos que están en la República Dominicana también pueden pertenecer a Colón, explican que de existir dudas podría afectar el turismo. Sobre todo a la nación que logre tener realmente los restos. Sería parte turística. Si nosotros tenemos y decimos, bueno, tenemos los restos de Colón aquí en la República Dominicana, eso no hace valor desde el punto de vista turístico. No tenerlo podría restar. Investigadores forenses de la Universidad de Granada en España confirmaron este jueves que, según su investigación, los huesos de Cristóbal Colón enterrados en la Catedral de Sevilla pertenecen efectivamente al navegante que descubrió América. Yanela Pimentel, CDN. Bueno, bienvenido el embajador, historiador, investigador Miguel Reyes Sánchez. Son muchos títulos en una sola persona, muchas investigaciones también en una sola persona. Aquí discutimos durante todo este año, que ya se va, hoy último día de octubre, cada tema en los que usted puede participar, desde las mujeres de Trujillo hasta las genialidades de Lili, de Balaguer, pero esta vez nos corresponde hablar de los restos de Colón. En una ocasión mencionábamos, más allá de la historia, cómo queda entre los mayores, que cada vez somos menos, aquello de que mencionar a Cristóbal Colón trae mala suerte, pero lo tenemos que mencionar. El Fucú. El Fucú de Colón. Y lo primero es, embajador, ¿por qué de tiempo en tiempo surge esta polémica? ¿Por qué nos quieren quitar esa primacía del mismo modo que ocurre con la catedral y con la Universidad de Santo Domingo, que precisamente esta semana fue su aniversario por el 28 de octubre de 1528, la bula in apostolatus cui. ¿Qué pasa con esos restos, con ese dedo, con ese fémur? Bienvenido de parte de Yulisa Céspedes y en el Muchísimas gracias, doctora. Encantado de estar por aquí. Para mí un placer. Le cuento que de vez en vez, de cuando en cuando, el mismo doctor que hoy da la declaración de que tiene la fiabilidad absoluta de la existencia de los restos en la Universidad de Sevilla, tiene prácticamente toda su vida diciendo lo mismo. Desde hace más de 20 años, él está diciendo que tiene la certeza de que los restos de Colón están en Sevilla y cada 5 o 6 años él hace una rueda de prensa, pero en esta ocasión hizo un documental y ese documental trata él de dar todos los argumentos de por qué él entiende que Cristóbal Colón está enterrado en la Catedral de Sevilla. ¿Qué hay tras esto? ¿Y por qué de tiempo en tiempo? ¿Y por qué el argumento para ratificar la veracidad que nosotros tenemos a él no le hace cambiar su hipótesis? No hay un asunto de marketing, hablando crudamente. Hay un asunto de marketing. Esos videos, ejemplo, este video que hizo ese señor, en menos de una semana tuvo una acogida impresionante y han ganado millones de dólares rápidamente en una semana.
La historia a veces es rentable, como en ese caso, pero realmente personas y médicos que trabajaron con él en la Universidad de Granada han dado declaraciones desacreditando en su totalidad el video actual en que el doctor Lorente establece que esos son los restos de Cristóbal Colón. Incluso se van más lejos. Algunos de los que trabajaron directamente con él establecen que no había suficiente material para establecer ni siquiera la identidad de quién eran esos restos. Una especulación Sí. puede ser válida y lograr, como Sí. él ha logrado ahora, con Sí, la sí. modernidad de la información, tantos me gusta. Sí. Pero ¿cuáles son los argumentos técnicos, históricos, antropológicos Sí, sí. para decir que los restos que están aquí son los del almirante? Bueno, los nuestros son prácticamente establecidos por un ritmo histórico. ¿Qué sucede? María de Toledo, cuando vino a Santo Domingo, de acuerdo a las exigencias en el testamento de Cristóbal Colón, realizado el 28 de febrero de 1822, establecía, eso fue un año bisiesto, por cierto. Sí, 28. Exacto, establecía que donde él quería reposar era en la isla La Española. Eso está escrito. Eso está escrito en su testamento. Entonces se cumplió con ese testamento. Se trajeron los restos, se llevaron a la catedral, que era la iglesia primada de América, que todas esas primacías, tal y como usted lo establece, no la quieren quitar, de vez en vez, de cuando en cuando, pero se enterró. Se hizo toda la ceremonia de la exhumación de los restos y colocados en una cripta en la catedral. ¿Qué sucede? También vinieron los hijos, los restos de Diego, con María de Toledo. ¿De dónde vinieron los restos de Diego? De España, junto con los de Colón, y se pusieron... Y eso está certificado. Certificado, y se pusieron uno al lado del otro. ¿Qué sucede? Una pared que se hizo en el medio de unos 12 centímetros dividía la tumba de Colón de la tumba de Diego. Se cerró la tumba. Cuando se excavó para sacar los restos, para llevárselo tras el Tratado de Basilea, para llevárselo a Cuba, que todavía era posesión española, automáticamente tomaron una de las urnas, no sabiendo que al lado había otra urna. Ajá. Embajador, ¿por qué se hizo el traslado de lo que estaba aquí a Cuba? Por la sencilla razón de que mediante el Tratado de Basilea, España le entregó a Francia la isla completa. Entonces ellos entendían que no podían estar, el gobierno español, la corona española entendía que no podían estar los restos del descubridor de América en algo que no era la posesión de ellos. Y el gobernador se le dio instrucciones de que trasladara los restos de Cristóbal Colón hacia Cuba. ¿Qué sucede? Lo que trasladan no son los restos de Colón, de Diego. Trasladan los de Diego, por un error. Trasladaron una sola urna, no las dos. La urna de Colón es descubierta en 1877 cuando se está haciendo una... No, pero espérese, entonces llegan esos restos a La Habana. Ajá, y hacen un monumento. Hacen un monumento y hacen todo, una exhumación, un protocolo para enterrar los restos del descubridor de América en la Catedral de La Habana. Entonces, ¿cómo asume Cuba que Sí. no son los restos de Cristóbal, sino de Diego? No, Cuba asumió en ese momento que eran los restos del descubridor. Solamente cuando se hace la labor de 1877 que se descubre la otra cripta que tiene escrito que son los restos del descubridor de América. Incluso la caja tiene un D.A que el padre Villini, que era el presbítero de la iglesia catedral en ese momento, tradujo como descubridor de América. Entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente sucede eso, se convoca todo el cuerpo diplomático acreditado en la República Dominicana en ese momento y se da la noticia para que todos fueran testigos. Incluso se fue más lejos. Se crearon una especie de ampolletas para darle pequeñas estillas a cada funcionario diplomático que estuviera con los huesos de Colón. Se sacó una partecita y se crearon esas ampolletas especiales. Son redondas
incluso en el Museo de las Casas Real reposa un pedacito de una falange de Colón que se le entregó al cónsul italiano en la República Dominicana, don Luis Cambiaso. Don Luis Cambiaso se lo llevó a Italia y luego, ya cuando estaba un poco mayor, lo retornó a República Dominicana y reposan en el Museo de las Casas Reales. Ahí está la falange de Colón. Y se les repartió pedacito a todos los miembros del cuerpo diplomático en ese momento acreditado. ¿Qué quedaba entonces en la urna? Quedó una parte, pero una parte... Una osamenta. Sí, una osamenta en pedacitos. Ajá, ajá. A esos restos, sí. ¿no se le ha hecho nunca una prueba científica, ADN, carbono? No. De las pruebas que existen actualmente no se le hizo en ningún momento. ¿Por qué razón? Porque los historiadores entendían que era perder el tiempo, porque no obstante hacer la prueba, tal y como la hizo el doctor Lorente, no puede determinar quién era, puede determinar con unos hermanos, con unos hijos, que era de la familia Colón, pero no específicamente es de Cristóbal Colón. ¿Y qué prueba hizo Llorente? Esa prueba antropológica, pero lo que le da a Lorente no es que es Cristóbal Colón, él afirma eso. Lo que le da es que la familia Colón. Él tiene unos restos de la familia Colón, pero no puede determinar exactamente que es Cristóbal Colón. Y nosotros sí, por aquella inscripción que usted dice. Por la inscripción, por los hechos que se dieron, incluso todos los historiadores de cada época, don Emiliano Tejera, Hermosillo de la Cruz, Carlos Esteban Davy, Fran Moyapón, todos han escrito estableciendo realmente por qué se entiende que esos son los restos de Colón, entonces, que son los argumentos de hecho histórico. Establecido en ese momento y con la reunión del cuerpo diplomático, ¿qué pasó con esa urna? ¿Ahí comienza a ligarse con la construcción del faro a Colón? No. La urna, estamos hablando de año 1877. Perfecto. Se reubicaron en el altar mayor. Entonces, por eso, ya ahí estábamos tranquilos. Ahí estamos tranquilos con la seguridad. Incluso Cuba jamás volvió a mencionar que ellos tenían los restos de Colón. ¿Y España? España sí exigía llevárselos de Cuba y lo entendía como los restos de Colón. Déjeme hacer una aclaración por respeto a la conversación. Cuando dije del faro, no es que se piense que es el faro 1992, sino el proyecto del faro que tuvo años antes. Años y años, exactamente. Así entonces, tranquilidad en cuanto a los restos, están ahí en la catedral. No había mayores inconvenientes. No había mayor inconveniente, así es. ¿Cuándo comienza la polémica entonces? Bueno, la polémica es cuando en 1899, recuerde que Cuba se independizó de España y los Estados Unidos hicieron una especie de protectorado. Ahí en ese momento se trasladaron los restos que estaban en Cuba a Sevilla y se enterraron en la Catedral de Sevilla. Ahí, los de Diego. Los de Diego, le dije los restos porque ellos entendían que eran los de Colón, los de Cristóbal, pero eran los de Diego. Y se hizo toda una ceremonia preciosísima, se construyeron estatuas alrededor de la urna que está en Sevilla, todas las estatuas de Colón. ¿Y la reacción dominicana cuál fue? La reacción dominicana fue certificar, porque recuerde, estamos en un proceso histórico, pero ya cuando llega Trujillo, él certifica realmente, señores, nosotros tenemos los restos. Y ahí empezó la gran polémica de que Sevilla y España decían que no. Menciona a Carlos Esteban Davy, inolvidable, que además tiene el privilegio o la doble condición de ser español y ser dominicano. Y ser dominicano. ¿Cuál era la posición de Carlos Esteban? La posición de Carlos Esteban Davy era la misma de Emiliano Tejera, de que esos restos fueron descubiertos por el padre Villini, que se dio toda la información necesaria y hace un relato donde le pone un poco de fantasía también, novelesco, donde él dice cómo se descubrieron, cómo subieron esos restos, cómo lo abrieron las criptas, cómo fueron tomando pedacitos para cada persona y hace todo el relato de cómo fueron descubiertos esos restos en la Catedral Primada de América. Miguel, como se trata de un personaje universal,
La pregunta quizás no tendría sentido, pero Sí. ¿qué puede hacer el Estado dominicano en relación a la reivindicación de la veracidad de los restos de Colón? Porque me imagino Sí. que lo de España también tiene importancia. Italia, que ahora reivindica, Sí, sí, sí. bueno, que Sí. Colón es genovés. Es genovés. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado? Bueno, el Estado está haciendo exactamente lo que debe hacer. ¿Qué es? Simplemente decir, aquí están los restos de Colón enterrados en el faro a Colón. Y nosotros tenemos la autentificación correspondiente de que así es. ¿Y quién hace eso? ¿Relaciones Exteriores? ¿El Poder Ejecutivo? Eso se ha hecho públicamente mediante un comunicado público. Los historiadores nos toca también respaldar esa posición con los argumentos necesarios. E incluso se hizo un panel en días pasados en el Museo de la Catedral, donde había varios españoles que también reivindicaban que los restos de Colón están acá. Ujú. Como académico, Sí, sí. como número de la Sí, sí. Academia de la Historia Dominicana, ¿eso se ha discutido? Formalmente están los trabajos de Rodríguez de Morici, de Emiliano Tejera, Clásicos, en pero- sus momentos. Ajá. No, actualmente no, porque no vemos la necesidad de realizar una certificación adicional, porque están las de ellos que son muy válidas. Percibo Ajá. que por lo que ha dicho, y Sí. lo que he escuchado en otros momentos Sí, sí, sí. que usted dice, no es de gran preocupación la aparición de Llorente con la Sí. ratificación de su hipótesis. No No le para preocupa. nada, es una repetición de lo que ha hecho, de lo que ha dicho por 20 años. Él reitera cada cierto tiempo lo mismo. Ajá, lo Y él mismo. no reacciona cuando... Él no reacciona a nada porque ya es un asunto de marketing. Ejemplo, este video le salió millones de dólares. Pero con la Ajá. historia no se puede hacer marketing. Ah, pues se hace. Ese es el problema nuevo con las redes. Esas cosas pasan. Y a propósito de Ajá. decir que con la historia no se puede hacer Sí, marketing, usted se caracteriza por escribir sobre la Cierto. historia contemporánea Sí, sí. de una manera para algunos muy osada. Sí, y eso me ha costado mucho. Exacto. Sin embargo, pienso Sí. que como son personajes históricos, Sí, y sí, son sí, sí. acontecimientos históricos, Sí. esa osadía sencillamente Sí. es propio de un investigador. Así es, así es. Y además esas anécdotas, esos Sí. relatos fascinan a Sí, los lectores que así usted es, tiene. así es. ¿Ha tenido algún inconveniente, sobre todo Sí. cuando refiere hechos recientes? Sí, no, y con personajes vivos que me llaman y me dicen, ¿por qué tú dices eso? Y mi pregunta siempre es a esas personas, ¿es verdad o es mentira? No es verdad. Ah, ok, entonces si es verdad, yo tengo el derecho de decirlo, siempre y cuando con mucho respeto, trato de tener una información siempre avalada. Normalmente cuento anécdotas en que yo he estado involucrado, que ahí nadie me puede Claro. negar porque yo lo viví, ¿entiendes? Y lo tengo anotado en un diario. Pero me cuido mucho de no ofender, me cuido mucho de dar la información con la base de sustentación que no permita ningún tipo de discusión. La verdad a Sí. veces ofende. Ofende y mucho. ¿no? Antes de irnos a tiempos donde usted Sí. era simplemente un niño Sí, o sí, un cierto, adolescente, cierto. es bueno que las personas que nos están mirando sepan que usted desde muy jovencito Sí, sí. trabajó en Palacio. Sí, lógico. Trabajó al lado de Joaquín Balaguer. Lo que Así usted hace es. sobre Trujillo, bueno, Sí. eso tiene otro Sí, otro matiz. Cierto, cierto. Pero hay anécdotas en el entorno balagueriano Sí, sí, sí. que realmente No, fascinan. que las viví y Y las usted anotaba. las vivió. Y las anotaba todas. Ajá. Hay varias Sí. incluso que involucran artistas y Sí, que sí, sí. involucran la discapacidad visual que tuvo Joaquín También, Balaguer. exactamente. ¿Usted quiere compartir con el público que quizás no lea su columna alguna de las más impactantes? Wow, hay muchas impactantes, muchas. son muchas. Una que recuerdo es la de Fidel Castro, que Fidel Castro tenía una cita a las 7 de la noche en ocasión de la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. El presidente ya estaba en su hotel, como a las 3 de la tarde, luego de la toma de posesión. Y Fidel Castro tenía la cita a las 7 de la noche. Fidel Castro se aparece en la puerta, toca la puerta, pam, 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 él solito, sin nadie atrás ni nada.
Y cuando abre la puerta dice, yo soy Fidel Castro. Y la respuesta del joven de protocolo que lo recibe es, yo sé quién es usted, claro, pero esta cita no está ahora. Dice, la cita es ahora. Entonces una vez se pasó a la habitación a informarle, el presidente estaba con el general Pérez Bello, con Aníbal y con Bello Andino. Entonces se le dice, mire, señor presidente, aquí está el presidente de Cuba, don Fidel Castro. Dice, ¿qué hace ese señor aquí a esta hora? Ahora no es la cita. Entonces Fidel siguió atrás y contesta, ya yo estoy adentro, presidente, y se puso feliz. Claro. Cambió todo, él estaba feliz con él, feliz con él. Tenemos que hacer la primera pausa, pero dígame una cosa, ¿le impresionó Fidel Castro a usted, al muchacho? Por el tamaño, por la expresión y por lo que significaba, por tres cosas, ¿entiendes? El tamaño es muy, muy alto. Era más alto que el rey de España prácticamente, muy alto, 6'5", 6'6". Y el tradicional verde olivo, era un poco impactante y solamente ver la figura, lo que significaba, uno automáticamente tenía una admiración especial. Y eso, que usted se movía entre la derecha y la izquierda, ¿eh? No, yo iba de un extremo a otro, exacto, de un momento a otro. Pero tenemos que hacer una pausa y regresamos con el historiador, investigador, académico Miguel Reyes Sánchez. De aquellas gobernadoras y aquel manejo extraordinario que tuvo el presidente Joaquín Balaguer, así es. De jugar con izquierda, derecha, recuerdo cómo Fon Bernal me hacía unas historias que él sabía mezclar. Y usted... No, y de la creación del Partido Comunista, quien hace el Partido Comunista y le da las autorizaciones es Joaquín Balaguer. La flor y nata de la intelectualidad dominicana, dijo en el discurso. Así es. Antes de la pausa hablamos de la impresión para un joven como usted de ver esa figura extraordinaria de Fidel Castro, que la historia lo absolverá. ¿Cómo vio a usted al presidente Balaguer conversar con Feliz, pocas veces tan feliz. Él era muy amigo de Fidel Castro, incluso Fidel le mandaba los famosos helados. Eso me lo confirmó Licelo Martín. Así mismo, y se los mandaba vía Guaró al Liranzo. Y comía sus helados, él feliz. Cuando lo vio, en una frase que sí me impactó y que la tengo anotada fue, ¿qué dice mi comandante? Feliz de la vida, feliz. ¿Usted vio a Joaquín Balaguer en alguna ocasión indignado con alguno de sus acólitos? Lógico. ¿Y qué usted hacía? ¿Usted se asustaba? No me asustaba, pero veía que no le gustaban las cosas fuera de orden y tenía un nacionalismo impresionante. Una vez un ministro de Turismo le informó que estaban vendiendo la isla Catalina y le dijo quién le estaba vendiendo y yo estaba adentro. Terminó esa reunión muy feo. Incluso le dijo al ministro, y usted es corresponsable si eso pasa, al mismo que estaba denunciando. Mire, muchas de las personas que no lo conocen, y yo lo conozco hace mucho tiempo, podrían decir, ¿y qué avala al embajador para decir que él estuvo en el entorno? Si él era un muchacho, ¿cómo llega y cómo se gana la confianza de Joaquín Balaguer? En los primeros días del gobierno del presidente Balaguer, yo estuve, los primeros días, no, antes, trabajando en la Comisión de Transición con Miguel Antonio Rodríguez Cabrera, el embajador. ¿Pero 78 o 66? No, 86. Yo en el 78 estaba en pañales todavía. Pero en el 86, y estaba Nadal Rincón en esa comisión, don Rodolfo, se me fue el nombre de Rodolfo Leiva Polanco. Los tradicionales. Exacto, los tradicionales protocolos, y el único niño que estaba ahí en ese grupo era yo. En ese grupo, toda la transición me tocó hacer la labor de trabajar, y los primeros días que llega me designan en protocolo del Palacio con Miguel Antonio Rodríguez, que era el jefe de protocolo en ese momento. A partir de ahí, las responsabilidades que me fueron delegando, éramos muy pocos en protocolo, éramos Roberto Blandino, Miguel Antonio y yo, y Eri Achep. También estaba en el equipo de protocolo. Ese fue el equipo de protocolo que se mantuvo. Y a mí me tocaban responsabilidades fuertes muchísimas veces, mientras ellos atendían otras cosas.
Y a partir de ahí, sí, tuve muchos momentos importantísimos. La gente no entendía por qué yo cargaba una libretica en el bolsillo de atrás. Usted apuntaba todo. Y yo apuntaba todo y me decía, ¿qué es lo que tú apuntas? Yo nada, para tener la agenda del día. ¿De eso ha vivido usted? Eso no, totalmente. Todas esas libreticas las tengo, unas 72 libretitas, donde están De ahí es que salen con sus, fecha y hora. Ajá, o sea que nadie le puede rebatir. No, Mire, nadie. la casualidad ha querido que usted Sí. esté con nosotros el ¿Cómo no? día que fallece Ramiro Matos. Sí, muy Que apenado, sí. Fue un historiador militar controversial por Sí. distintos episodios, pero vamos a hablar del historiador. Sí. Hubo una polémica en la Academia Dominicana de la Historia cuando se intentó incluirlo. ¿Cuál es la No, él es miembro correspondiente, él fue escogido. escogido? Pero cuando hubo el intento, hubo... Sí. ¿Cuál es su posición No, como le miembro? cuento algo. Yo no estuve presente en la elección de él porque yo no era miembro de número en ese momento. Solamente los miembros de número. Que es importante hacer la Ajá, diferencia. Sí, solamente los miembros de número pueden escoger los miembros correspondientes y los otros miembros de número. Yo era miembro correspondiente en ese momento. Luego se suscitó la polémica, hubo de todo entre los mismos miembros, pero sacó la votación que correspondía. Ahí estaban todos los miembros de número y prácticamente no se opuso nadie. Y salió la votación para escogerlo. Esa votación se dio en base a los libros de historia que él tenía. No, déjeme explicarle algo. Para usted ser miembro de la Academia de la Historia o de la Academia de la Lengua, lo que miran los miembros de número de esas entidades son las obras que ha realizado. En el caso, obras literarias, en el caso, obras de historia. A partir de ese momento se ve la personalidad. Si no hay ninguna sentencia en su contra, si no hay ningún acto que públicamente se le establezca como doloso, se le da paso. ¿Qué sucede? Internamente hubo una pequeña polémica con una de las miembros, que fue la que mayor protestó, y públicamente sí, públicamente hubo el rechazo de la familia Tavares y hubo el rechazo de varios grupos de izquierda y de grupos de la sociedad civil. Pero murió como miembro de número. Miembro correspondiente, no de número, Puede eso es una hacer- segunda categoría. ¿Puede hacer la diferencia Sí. entre miembro de correspondiente y miembro de número? Sí, miembro correspondiente hay 48. Son todos aquellos historiadores que han realizado obras y que esas obras han tenido un impacto en la sociedad dominicana. Los miembros de número ya son los seniors. Los miembros de número somos apenas 27 actualmente. Y esos miembros de número son gente ya con una trayectoria en la historia, que tienen premios, reconocimientos a nivel nacional y a nivel internacional. Y se hace una elección muy exclusiva. Hay muchos miembros correspondientes que no han podido llegar a miembros de número porque es una matrícula muy pequeñita y es de por vida. La sustitución Es por la muerte, el es asiento. por la muerte, entonces queda la silla y se elige uno de los miembros correspondientes para que suba entonces a la silla de miembro de número. Para usted acceder a ese privilegio, Sí, sí. usted presentó la más reciente investigación que tiene que ver con Haití. No, ese fue mi discurso de orden. Exacto. Pero ¿qué sucede? Para presentarme, 3 de los historiadores, miembros de número, presentaron a la asamblea eleccionaria todas mis obras, 30 y pico de obras, todos los premios que he recibido, el impacto nacional e internacional, y de un grupo de personas que se presentaron, yo fui uno de los escogidos. Pero quería llevarlo sí. ya al tema Haití, como Sí. historiador y como investigador. Aparte de las investigaciones, de la certeza, de cómo ha Sí. sido todo, algunos dicen, quizás sin acceder a los textos históricos, que el destino de esta parte de la isla, lo voy a referir sin Sí, decir sí. República Dominicana, es sencillamente ceder y convertirnos en aquella única yo no estoy de acuerdo indivisible. con eso, nunca lo estaré. Por la sencilla razón de que son dos pueblos
que nos ha tocado compartir una isla, pero con diferentes idiomas, diferentes creencias, diferentes culturas. Somos diametralmente opuestos en todo. Lamentablemente a ellos, después de haber tenido una especie de desarrollo en la isla La Española, se fueron quedando letargados. Y en ese rincón donde están, que es una tercera parte de la isla apenas, lamentablemente su dirigencia, su liderazgo no ha tenido la organización, no ha tenido la visión de construir una nación viable, una nación donde se puede existir sin ningún tipo de inconveniente, teniéndonos a nosotros como un ejemplo al lado. Somos tan diametralmente opuestos que Haití está entre uno de los países más pobres del mundo y nosotros estamos como uno de los países que más crecemos. Ajá. Hay sociólogos Sí. dominicanos vinculados al tema Sí. que dicen que las culturas son similares y eso Bueno, me no, parece no encuentro en qué son no, similares. no lo Yo he estado en Haití más de 10 veces y para nada, para nada. Mire, Ajá. sería, aunque esos temas cada vez interesan menos, Sí. pero sería, no me lo perdonaría, Sí, sí. que no habláramos de las mujeres de Trujillo. Ay, Fíjese ay, qué ay, atrevimiento. Volvemos de nuevo. Y lo tratamos en otro lugar, Sí, pero sí. usted escribió un trabajo, de Sí. modo que no fue que él me lo dijo al No, oído. no, un trabajo publicado en el listín con diario. el público. nombre de algunas de las sí. mujeres de Trujillo. Exacto, exacto. ¿Cómo llegó usted a ese acercamiento Sí. y a esa aseveración? Se hizo una investigación bastante estricta. Y la primera meta que me puse fue, no puedo mencionar a ninguna dama, aunque yo tenga la certeza, porque la gente me lo ha dicho, no. Tiene que estar escrito en otro lugar. ¿Mm? Alguien debió escribirlo. Entonces, cada nombre que sale en esa lista son nombres de personas que otros escritores, que otros historiadores ya lo habían mencionado. ¿Qué hice yo? Reunirlas todas. Y pude reunir a 20. Sin embargo, hay 5 que yo tengo la certeza de que fueron amantes de Trujillo, incluso con hijos, que yo no pude mencionarla por la sencilla razón de que yo no tenía ningún documento que me avalara. Yo me cuido mucho en eso. Cada vez que yo escribo, tengo que tener el aval necesario para que nadie me venga a decir, eso está erróneo, eso no es así, ¿de dónde tú sacaste eso? Una sociedad parda, como dicen Sí, algunos sí. que somos, Sí. no resiste ese tipo de afirmación con Sí. ese desenfado que usted lo hace. Sí, sí. Y a mí le confieso que me sorprendió, porque Sí. uno escudriña en Sí, libros sí. históricos y puede detectar, 1, 2, exacto. pero Ajá. usted lo dice con nombres Con de personas nombre que y- pertenecen y a familias ubicación. muy Ajá. conocidas. Sí, no, y ubicación. ¿Alguna de esas familias, porque Sí. muchas deben estar ya muertas, Sí, sí. le reclamaron? No, una de las 5 que no puse, me llamó un nieto y me dice, por favor, Miguel, yo sé que tú sabes, yo lógico lo tengo, pero precisamente no lo puse porque no tengo el aval necesario. ¿Para que la pusiera? No, para que no la pusiera. Pero en otros casos, ellas mismas lo decían. Ellas mismas eran las que protagonizaban y decían, mira, yo soy amante de Trujillo, porque eso le daba un poder en ese momento. Un poder real en ese momento. Ajá. Y usted tuvo la oportunidad, Sí, sí. porque dice que buscó el dato, de Sí. conversar con alguna de esas mujeres. No, la mayoría están muertas. Ajá. Yo sé que usted conoció a una. Sí, no, sumamente. A doña Moni, en Cancillería sí tuve el placer, ella estaba en protocolo de Cancillería y siempre conversábamos. Ella, una mujer, a pesar de su edad en ese momento preciosa, con todo y su edad, tenía 60 y pico de años en el momento que yo la conocí, pero era muy elegante, muy, muy elegante. ¿Y qué le decía del amante? Bueno, lo que pasa es que el día que matan a Trujillo, precisamente tenía una reunión con ella. Ajá. Tenía una reunión oye con bonito, ella. es una Sí, reunión. Sí, bueno, para no decir otra cosa. Bueno, Miguel, Sí. pasamos de Colón al jefe Sí, y a al las jefe. anécdotas de Balaguer. Así es. Muchísimas gracias. No, para por mí un placer compartir siempre, un placer. Este último día de octubre, y ya vienen las Navidades. Día de Halloween hoy. y Día del Ahorro. Yo Y prefiero Día del Ahorro, exactamente. del Día del Ahorro.